Y arrancamos directamente con esto, informándolos con algo lamentable, ¿no? Así es, Caro. Lamentablemente falleció. Mayra III pasó de sonreír frente a las cámaras a ser parte de una historia marcada por el misterio y por preguntas que nadie se atreve a responder en voz alta. ¿Cómo es posible que una mujer joven, sana, con múltiples talentos y una carrera brillante en ascenso, haya muerto de manera tan repentina y sin explicación clara? ¿Qué ocurrió realmente entre la noche del 12 de julio y la mañana siguiente, cuando su cuerpo fue entregado sin vida al hospital? Las versiones oficiales hablan de un dolor abdominal, un traslado, un cuerpo sin signos vitales. Pero lo que no se dice es lo que más inquieta, porque hay algo que no encaja en la narrativa y cada vez más personas empiezan a sentir que su muerte no fue simplemente una tragedia médica, sino el desenlace de una cadena de errores que pudieron evitarse. Mayra no era solo una presentadora más, era carisma puro, talento multiplicado y energía constante. Con tan solo 31 años, no solo se desempeñaba como conductora en TV Azteca Honduras, también era odontóloga, bailarina y reportera. Su rostro era conocido, pero su historia personal, mucho más rica que lo que mostraba en pantalla. Una mujer profesional, disciplinada, comprometida con su trabajo y con toda una vida por delante. La noche del 12 de julio comenzó con una molestia estomacal, nada que hiciera pensar en una situación de riesgo, pero con el paso de las horas el dolor se intensificó hasta convertirse en algo alarmante. Sus familiares decidieron llevarla a una clínica privada. Lo que pasó después es confuso, contradictorio y altamente sospechoso. Las fuentes cercanas aseguran que no fue atendida de inmediato, que hubo demoras, que no se actuó con urgencia, que incluso se minimizó su malestar. La pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué una figura pública, con los medios para acceder a una atención de calidad, terminó sin recibir el auxilio necesario a tiempo? En lugar de estabilizarla, el centro médico la derivó al Hospital Escuela. Un hospital público, el mejor del país según muchos, pero también un lugar al que se llega cuando ya no hay más opciones. Para entonces, el reloj ya estaba en su contra. Cuando Mayra ingresó a ese hospital, no había nada que hacer. Ya no tenía signos vitales, no se le aplicó tratamiento, no hubo maniobras de emergencia, fue directamente enviada a medicina legal. Y con eso, el caso cambió de color, porque lo que debió ser un ingreso por urgencias se convirtió en una entrega forense. Pero lo más escalofriante no es solo cómo terminó, sino lo que pudo haber detrás. ¿Qué estaba pasando realmente con su salud? ¿Qué tan grave era su dolor? ¿Alguien evaluó correctamente su situación? ¿Por qué no se hizo un diagnóstico claro en la clínica privada? ¿Era un caso difícil de detectar? ¿O simplemente nadie quiso asumir responsabilidad? Y es ahí donde se abre un nuevo ángulo de esta historia. Porque más allá del posible descuido médico, hay una realidad incómoda que muchos evitan mirar de frente. El acceso a una atención médica eficiente no siempre depende del dinero ni del estatus. Depende de algo más profundo y más peligroso: la voluntad de actuar, el criterio humano, el compromiso con la vida del otro. Mayra era conocida, tenía una plataforma, una comunidad que la admiraba. Pero ni siquiera eso fue suficiente para que se activaran los protocolos que podrían haberle salvado la vida. ¿Qué habría pasado si esa misma situación la vivía una persona anónima? ¿Cuántos otros casos similares quedan enterrados en silencio, lejos de las cámaras, sin justicia ni explicación? Tras su fallecimiento, TV Azteca Honduras expresó su dolor. Sus compañeros la homenajearon con flores blancas y las redes se llenaron de mensajes de despedida. Pero también surgió otra ola, una más cruda y contundente: la del cuestionamiento. Porque entre el cariño y las lágrimas apareció la indignación. Nadie entiende cómo algo tan sencillo como un dolor abdominal se convirtió en una sentencia de muerte. Y mientras todos se preguntan por las causas exactas, hay otro detalle que inquieta aún más: el hermetismo de la clínica donde fue atendida primero. Ningún comunicado, ninguna aclaración, ninguna voz que dé la cara. Solo silencio.
Un silencio que, lejos de calmar, enciende aún más las alarmas. El Ministerio Público ya investiga el caso. Médicos forenses están trabajando para determinar las verdaderas causas de su muerte, pero las sospechas no esperan resultados oficiales. La narrativa pública ya está contaminada de sospechas, de suposiciones, de una sensación amarga de que algo muy grave falló. Y mientras tanto, la imagen de Mayra permanece congelada en el recuerdo colectivo, en sus videos, en sus bailes, en su risa contagiosa frente a las cámaras. Todo eso, ahora, contrasta con el frío protocolo forense que rodeó sus últimas horas. Un contraste cruel entre la vida vibrante que llevó y el oscuro enigma que dejó tras su partida. Hay algo profundamente inquietante en la manera en que se está manejando su caso, como si todos quisieran pasar la página rápido, sin remover demasiado el fondo. Pero el público no olvida. Y cada día que pasa sin respuestas concretas, aumenta la presión sobre quienes estuvieron involucrados en sus últimas horas de vida. ¿Fue negligencia? ¿Fue una condición médica no detectada a tiempo? ¿Fue indiferencia disfrazada de protocolo? Ninguna de esas respuestas es fácil de tragar, pero todas deben ser exploradas, porque Mayra no era simplemente una presentadora famosa, era una persona, con sueños, con familia, con proyectos, y merece que se conozca la verdad. Su historia no puede terminar en una declaración forense, no puede quedar en un resumen clínico. Mayra merece justicia, no solo por lo que representaba en la televisión, sino por lo que representaba para miles de mujeres jóvenes.